Nos vamos a poner de pie para recibir el Evangelio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Jesús resucitado se le apareció a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor les asistía y confirmaba su palabra con los milagros que los acompañaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y que las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Bueno. Cuenta el San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Jesús estuvo los 40 días mostrándoles que era Él el verdadero resucitado. Si ustedes siguen las homilías y las misas de este tiempo, habrán visto que los evangelios revelan la convivencia de Jesús con sus apóstoles y con sus discípulos, y veían cómo les iba mostrando que Él era verdaderamente el resucitado. Con las lecturas de hoy, que es lo que meditamos los que tenemos por costumbre rezar el rosario, sabemos que el segundo misterio glorioso es la ascensión del Señor. Bueno, es esto. Con esto termina la misión de Jesús encarnado en la tierra. Vuelve al Padre hecho Dios y hombre. Y vuelve con la promesa, vuelve con la promesa de volver a los últimos tiempos a buscar a su iglesia. O sea que ahí hay una noticia gozosa. Pero al mismo tiempo nos dice, no se queden mirando al cielo, le dicen los ángeles. Porque el mismo Jesús, así como lo vieron partir, así va a volver. Entonces abrigamos primero que nada esa esperanza de que así como Jesús se fue un día, así de la misma manera va a volver. Pero aclaramos, se fue solamente de manera física. La misión que terminó es su misión como Dios hombre encarnado en la tierra. Él sigue siendo incluso Dios hombre allá arriba. ¿Quiénes son los que siguen la misión? Nosotros. Porque Jesús se fue, es decir, ahí no nos podemos quedar mirando al cielo, porque Jesús nos está diciendo dos cosas. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Esa es la pregunta y esa es la clave por ahí de nuestra reflexión de hoy. Jesús se fue, va a volver, y mientras tanto, ¿qué hacemos?
Dice, primero que nada, lo primero que tenemos que hacer es ir a cumplir la misión que Jesús nos dio. Ir a cumplir la misión que Jesús nos dio. No podemos quedarnos, mientras Jesús vuelve, no podemos quedarnos mirando al cielo. Tenemos que ir cumpliendo el mandato que de ir y hacer que todas las naciones sean nuestros discípulos de Jesús. Y esto lo podemos hacer predicando, le dijo a los discípulos, y bautizando. Y esto lo podemos hacer no hace falta necesariamente que estemos hablando de Jesús todo el tiempo. Conozco gente que lo hace admirablemente, que siempre, especialmente es un rasgo que yo veo mucho en nuestros hermanos evangélicos, que ellos no tienen ningún pelo en la lengua para predicar a Jesús y hablar de la Biblia, y eso es admirable y realmente es un verdadero testimonio. Pero también la otra forma, y que es la forma, sobre todo las personas que son laicas, otra forma que hay de predicar a Jesús es dar testimonio de Jesús en mi vida cotidiana. Dar testimonio de Jesús en mi vida cotidiana. ¿Y cómo se hace esto? Viviendo en mi vida cotidiana como Jesús me manda que viva. Si mi trabajo es parte de mi vida cotidiana, doy testimonio de Jesús en mi trabajo, siendo cooperativo en el trabajo colaborativo con mis compañeros, siendo honesto a la hora de ejercer mi trabajo, siendo justo si soy jefe, siendo responsable y cumplidor si soy empleado, ¿sí? Siendo honesto también con mis socios. Si soy padre y esposo o madre y esposa, cumplo mi labor de padre y de esposo con fidelidad y con responsabilidad como Dios quiere, ¿sí? Si soy un profesional, lo cumplo con la responsabilidad y con la excelencia que implica, que me demanda mi profesión. O sea, eso es lo que nos pide. Mientras Jesús viene, a ser discípulos predicando. Y predicar se puede hacer hablando del Evangelio y sobre todo viviéndolo en coherencia en el lugar donde Dios me puso, ¿sí? Hay una frase de un santo que dice: predica el Evangelio y de vez en cuando usa las palabras. O sea que Jesús nos dice, no se queden mirando al cielo, mirando el techo, esperando que Jesús vuelva. Tenemos que cumplir la misión de que todas las naciones sean discípulas. Y acá viene el mandato del bautismo. Y nos da un gran consuelo. Primero dice, y para eso, si bien lo dice en el Evangelio, me voy a permitir leer, él dice que va a haber signos que van a acompañar a los apóstoles en la misión. Por ejemplo, cuando impongan las manos se van a sanar, signos, milagros que iban a acompañar. Los milagros se daban mucho en la primera iglesia porque como estaba ese primer entusiasmo, el Espíritu Santo estaba igual de presente y la iglesia era muy activa. Ahora también el Espíritu Santo está en la iglesia. Dice,
Y voy a leer para esto un consuelo muy grande, dice, que es en el evangelio de esta misma misa, pero la del ciclo A, o sea, la que tocaría no el año que viene, sino el otro, que dice: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Del Evangelio de San Mateo 28, capítulo 28, versículo 20. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, Jesús nos manda a misionar. Jesús nos manda a que demos testimonio de Él, a que lo prediquemos a Él, pero también no nos manda solos, nos manda con el consuelo de que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Él está con nosotros siempre, no nos deja solos, nos lleva de la mano. Y por ahí estamos en las adversidades de la vida, preguntándole a Dios, a Jesús, ¿a dónde estás? Y resulta que las adversidades de la vida son las lecciones con las que estamos aprendiendo, y que Jesús es un maestro, un amigo, un hermano que nos toma la mano mientras nosotros estamos aprendiendo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Cuando Jesús nos da una misión, sea ser sacerdote, sea ser religiosa, sea ser padres de familia, sea ser solteros consagrados a una misión de la iglesia, Jesús no nos manda de viaje sin valija. Jesús nos acompaña siempre, no nos deja solos y a la deriva. A mí me gustó una vez, ustedes saben que el sacramento del matrimonio se puede celebrar en medio de la misa, incluso se llama la misa de esponsales, se llama. Así como, por ejemplo, los bautismos vieron que a veces los celebramos dentro de la misa, las ordenaciones se celebran dentro de la misa, las confirmaciones son dentro de la misa. Bueno, también el matrimonio se sabe celebrar en el medio de la misa. Sería lo mejor eso. Sería lo más lindo. De hecho, afortunadamente me estoy dando cuenta de que muchos jóvenes católicos lo están haciendo. Muchos matrimonios jóvenes católicos eligen la misa de esponsales. Bueno, una vez yo tuve dos veces la posibilidad de, o tres, la posibilidad de ser testigo de esto, de ver cuando iba al grupo juvenil misas donde se celebraba el matrimonio. Y en una ocasión coincidió que la misa, esa misa del matrimonio, coincidía con la fiesta de la Ascensión del Señor, la misa de la Ascensión del Señor, y el sacerdote que celebraba la misa, que no era nuestro párroco, era un sacerdote amigo que nuestro párroco le había prestado la parroquia para celebrar la misa, recordó esto, le recordó a la pareja que se casaba, estas palabras de Jesús: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, y cómo Jesús les había dado la misión del matrimonio, porque el matrimonio, y al igual que el sacerdocio y lo demás, es una misión que Dios le da a la pareja que se casa, y cómo Jesús les estaba recordando en este contexto que en ese matrimonio que acababa de formar se hacía presente esta promesa de que Él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo, y que eso les iba a permitir, esa gracia les iba a permitir que su matrimonio llegara a buen fin. Tengámoslo en cuenta para cualquier misión a la que nos sintamos llamados.
para cualquier tarea, e incluso tengámoslo en cuenta en los momentos de dolor y enfermedad, porque acuérdense que si yo le entrego mi dolor, aunque sienta que no esté haciendo nada, entregar mi dolor y mi enfermedad a Jesús también es parte de una misión en la vida, porque es parte de la misión de ser cada vez más santos para Jesús. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Primero, entonces el primer mensaje. Estamos para cumplir la misión que Dios nos dio, que Jesús nos dio, confesando, dándonos cuenta de que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Estamos para cumplir la misión que Jesús nos dio, dándonos cuenta de que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Estamos para cumplir la misión que Dios nos dio, dándonos cuenta de que Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo. Perdónenle si lo repetí 3 veces, pero lo repito mucho porque es importante, aunque parezca denso. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús solamente se fue de manera física. Jesús solamente se fue de manera física. ¿Y para qué se fue? Para lo que va a venir después. Y dice acá en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice, la promesa en los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura, Lucas 1 al 11. Es el primerísimo primer texto del libro de los Hechos. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 11. No me acuerdo porque acá no están marcados los versículos en el leccionario, pero más o menos en el segundo párrafo dice, la promesa, les digo, que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Una semana después de la ascensión de Jesús, sucede Pentecostés. Los que rezamos el rosario es mucho más fácil de explicar. En el tercer misterio, algún día ya voy a hablar de los misterios del rosario. En el tercer misterio del rosario, recordamos la venida de Jesús sobre María Santísima y los discípulos. Estaban orando en una habitación por miedo a los judíos, y de pronto el Espíritu Santo desciende en forma de fuego sobre cada uno y el miedo se convierte en valor. Y cómo será de fuerte el milagro que salen a todo el mundo. En ese momento estaban en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad cosmopolita. Jerusalén sería como hoy sería Nueva York o París o Londres. Una ciudad importante donde había gente de todo el mundo y de todos los idiomas. Y era tan grande el milagro que empezaron a predicar. Cada uno de los discípulos empezó a predicar a Jesús en la lengua de cada uno. Imagínense ustedes que hay un inglés, un francés, un alemán y que hay 3 discípulos de Jesús. Y que los discípulos de Jesús, sin saber alemán, con el poder del Espíritu Santo, empiezan a predicar a Jesús. Al francés en francés, al inglés en inglés y al alemán en alemán. Esa fuerza del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, y a partir de ese entonces es el Espíritu Santo el que hace presente a Jesús de Nazaret en el mundo. Jesús no se fue, cambió su modo de estar presente. Jesús no se fue, Jesús solamente cambió su modo de estar presente. Y ese Espíritu Santo es el que nos acompaña en este camino, tanto el discipulado de Jesús, tanto en el discipulado de Jesús como en la tarea de hacer discípulos y dar testimonio. Por eso, gente, cuando sintamos que nuestra misión en la vida es muy pesada,
no tengamos miedo porque Jesús está con nosotros. Empecemos a invocar al Espíritu Santo. Así como somos amigos de Jesús, seamos amigos del Espíritu Santo. Un buen amigo de Jesús es el amigo del Espíritu Santo. Es un buen amigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es como el celular de Dios. Es como decir, un cura amigo mío lo definió muy bien. Es la línea que nos conecta a Dios. El cristianismo, para vivirlo, se vive en el Espíritu Santo. Entonces, ante por eso es importante acostumbrarse a orarle al Espíritu Santo, porque Él es el que nos hace vivir la vida cristiana. Y en este momento, cuando nos vemos bautizados, Dios nos dio un regalito. Ese regalito es el Espíritu Santo con sus dones, con sus carismas, con sus frutos, ¿sí? Aprovechémoslo, hagámonos como se hizo Jesús, como se hizo la Santísima Virgen María, amigos del Espíritu Santo. Entonces, fuerza en esa invocación. El domingo celebramos Pentecostés, celebramos la venida del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Bautízame con tu Espíritu. Esa que sea nuestra oración. Entonces, antes de que Jesús vuelva, ¿qué tenemos que hacer? Primero, cumplir nuestra misión de hacernos discípulos y de hacer discípulos. Cumplir nuestra misión de hacernos discípulos y hacer discípulos a los demás. Segundo, invocar fuerte al Espíritu Santo que viene en Pentecostés, porque Él es el que nos da la gracia y la certeza de que Jesús está con nosotros. Y tercero, confiar en esa promesa de Jesús que nos dice: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Repitan conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, te alabo y te bendigo por tu ascensión al cielo. Espero con anhelo que vuelvas algún día. Pero mientras tanto, te pido que me mandes el Espíritu Santo, que me bautices con el Espíritu Santo, que me ayudes a vivir en el Espíritu Santo, que abra ese regalo que me diste en el bautismo y que yo sepa siempre que estás conmigo, que no debo bajar los brazos porque estás conmigo hasta el fin del mundo. Amén.